A empezar, perdón por la demora, la verdad estaba con muy mala conexión. Trataba de conectarme, se me cortaba y bueno, espero que ahora nos podamos conectar. Em, Vamos a esperar un par de minutitos más que se empiecen a agregar. Igual ya tenemos 35, así que más o menos estamos en el número, cerca del número habitual. Nos quedaba ver la segunda parte de de la bolilla 6, ¿sí? La ves un poco a las corridas en la última media hora, 20 minutos. Hablábamos de las teorías sobre la naturaleza del proceso. Yo les decía, y repasando un poquito lo que habíamos hablado, yo les decía que, bueno, en un principio se dijo que el proceso podía ser un contrato o un cuasi contrato, no vale la pena detenernos en eso. Sí que después, ya desde mediados del siglo XIX, particularmente en Alemania, eh, cambia radicalmente la historia y la evolución del derecho procesal. Vamos a volver sobre esto en un ratito. Y se comienza a hablar de la existencia de una relación jurídica procesal distinta, distinta de la relación jurídica de fondo. La relación jurídica de fondo, clásica, acreedor-deudor, y que podía dar lugar, o daba lugar, cuando ese derecho era reclamado judicialmente, a una nueva relación jurídica, que es la relación jurídica que se generaba en el proceso. ¿Y esto por qué? A partir de observar que en el marco de un proceso hay derechos y deberes estrictamente procesales, que son distintos de los deberes o derechos que surjan de la relación jurídica de fondo que se esté reclamando. Decíamos los deberes del juez, los deberes que tienen las partes de conformarse con buena fe procesal, las mismas facultades del juez que también vimos. Eh, Esto es distinto de la relación jurídica de fondo. Esto independientemente de si es un juicio por daños y perjuicios en un accidente de tránsito, por incumplimiento de contrato, por desalojo, división de condominio, no interesa. ¿Sí? Eh, Esto hizo que existiera una teoría entonces que sostuviera que el proceso es una relación jurídica. Eh, Esta teoría, a su vez, posteriormente es rebatida por otra que entiende que en el proceso no hay en realidad obligaciones, deberes. ¿Por qué? Porque lo que se advierte es que la consecuencia de una, y esto es un poco lo que decíamos sobre el final de la clase, la consecuencia de la violación o el incumplimiento de una obligación es una sanción. Decíamos, el que mata a una persona, 8 a 25 años de prisión o reclusión, ¿no? El artículo 79 del Código Penal, por poner un ejemplo. El que causa, vamos al Código Civil y Comercial, el que provoca o causa un daño a otro tiene la obligación de repararlo, ¿sí? Cumplimiento el incumplimiento de una obligación, en este caso sería el deber de no dañar, genera una sanción, la obligación de reparar el daño causado. Eh, la cuestión es la siguiente. Eh, si no hay obligaciones, ¿qué hay según la teoría de la situación jurídica? Lo que hay es cargas. Y lo más importante, y que es un concepto que viene hasta nuestros días y que es innegable, es la incorporación del concepto de carga procesal. Las partes, o la suerte de las partes en el proceso, va a depender del mayor o menor cumplimiento de cargas procesales. ¿Y qué diferencia hay entre una obligación y una carga? Que el incumplimiento de una obligación genera una sanción, como decíamos recién. El incumplimiento de una carga genera un perjuicio. ¿Para quién? ¿Para el otro? No, para el que no cumple la carga. Poníamos el ejemplo sobre el final de la clase. El demandado que recibe la notificación de la demanda y va corriendo a un abogado, contesta la demanda, ofrece prueba. Obviamente lo hace no en beneficio del otro, sino en beneficio propio. ¿eh? Ahora, el demandado que recibe la notificación de la demanda y deja pasar el plazo para contestarla, no hace absolutamente nada,
se va a perjudicar a sí mismo. Entonces, incumple el demandado que no contesta la demanda. ¿Incumple una obligación? No, porque sanción no va a tener ninguna. No es que si no contesta la demanda, en vez de pagar 10 va a tener que pagar 20. O le van a aplicar una multa procesal. No, 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 no. Es su derecho, después, bueno, tendrá que sufrir las consecuencias, pero es su derecho de no contestarla, con todo lo que eso le va a traer aparejado en el resultado del proceso. Entonces, lo que dice la teoría de la situación jurídica es, en relación jurídica, está en el medio de una situación jurídica. Esa situación jurídica consiste en las expectativas o perspectivas de obtener una sentencia favorable o desfavorable. ¿De qué va a depender eso? Y va a depender del mayor o menor cumplimiento de las cargas procesales. A mayor cumplimiento de las cargas procesales, contestar la demanda, ofrecer prueba, producir esa prueba, pues yo puedo ofrecer 5 testigos, pero después no activo las citaciones y no viene ninguno, entonces es lo mismo que nada. Entonces, producir prueba, si se dicta la sentencia, es en contra, impugno la sentencia, la apelo, voy a la Cámara, ahí yo tengo mayores perspectivas de obtener éxito en el proceso que si no hago absolutamente nada. Obviamente, la pregunta es, bueno, supongamos que los dos son absolutamente diligentes en todos los actos procesales. La demanda está bien planteada, la contestación está bien planteada, los dos ofrecieron pruebas, los dos produjeron pruebas, tuvieron abogados que han trabajado en forma extremadamente prolija. Bueno, acá no hay empates, uno va a ganar y otro va a perder, y ahí sí va a tener que ver quien tenga mayor o menores razones desde el punto de vista del derecho de fondo, y quien haya podido probar mejor o no, porque yo puedo ofrecer 5 testigos, pueden ir los 5, pero por ahí no dicen nada, ¿sí? O incurren en notorias contradicciones ante las repreguntas de la otra parte. Entonces, bueno, habrá que ver cómo me fue con la prueba, y habrá que ver si tengo mayor o menor razón desde el punto de vista del derecho de fondo. Lo que sí está claro es que a la parte que es negligente en los distintos actos procesales, lo más probable es que le vaya mal al final del proceso. Y eso tiene que ver con las cargas procesales. Por eso las cargas procesales son el imperativo en el propio interés, no en el interés ajeno. Es decir, si yo le debo 10.000 pesos a otra persona y no se los pago, se los tengo que pagar el 10 de mayo, y el 10 de mayo no se los pagué, estamos a 13, el primero que se va a perjudicar es mi acreedor. ¿Por qué? Porque no le ingresaron los 10.000 pesos en su bolsillo. ¿Sí? Te miran, está bien, bueno, pero me van a correr intereses. Bueno, puede ser, están pactados, no están pactados, pero se van a aplicar los intereses de la ley, en definitiva, eh, pero en principio el que se perjudica es mi acreedor, ¿sí? Que no le entró la plata. Ahora, si yo no contesto la demanda, el que me perjudico soy yo. De hecho, la otra parte no solamente no se va a perjudicar, sino que se va a beneficiar, porque mi perjuicio es el beneficio del otro. Esto es como una balanza, ¿sí? Una balanza de dos platos. Si baja uno, sube el otro. Exactamente es así. ¿Sí? Si me va peor a mí, le va a ir mejor a mi contraparte, y viceversa. Había una teoría más, que ahí ya se nos cerró la clase, el Zoom, que es, irte un poco para decorar el cuadro, completar el cuadro, es la teoría de la institución. La teoría de la institución lo que sostiene es que en realidad el concepto de institución se utilizó para infinidad de figuras, desde el concepto mismo de derecho, pasando por el de persona jurídica. La teoría de la institución dice que hay una institución cuando concurren distintas voluntades y que estén destinadas a una, o encaminadas hacia una finalidad común, y con un propósito también común. Entonces han dicho, bueno, acá el proceso podría ser una institución porque hay distintas voluntades, las de las partes, las de las dos partes, y la del juez, y eventualmente los terceros, intervinientes en el proceso, encaminadas a una finalidad común, que es la solución del conflicto de intereses, y el proceso es contencioso. El problema es que para que haya verdaderamente una institución, esas voluntades tienen que tener esencialmente exactamente la misma finalidad, es decir, que no es solamente la de llegar a la decisión del conflicto, sino en determinado sentido. Es decir, para el actor, la finalidad va a ser que le hagan lugar al reclamo, a la pretensión.
al demandado que no le hagan lugar al reclamo del actor, ¿sí? Que hagan lugar a la defensa. Y para el juez, obviamente es imparcial, no tiene que ser ni una ni otra, es solamente cumplir su función jurisdiccional dentro de las formas que le imponen la Constitución y la ley y dictar sentencia, ¿sí? No es ni para un lado ni para el otro, por lo menos así debería ser. Entonces, no hay exactamente una institución, porque si bien concurren distintas voluntades, no hay exactamente una finalidad que sea idéntica en todas. No todos tienen la misma idea, no hay el concepto de idea común que debe haber en una institución, si es que existe este concepto de institución, ¿sí? Eh, el proceso el proceso tiene distintos sujetos. Los sujetos nosotros los vamos a ver en otra bolilla que, bueno, por suerte para ustedes, la verdad íbamos a llegar muy apretados, yo no estaba muy de acuerdo, se la sacaron de este primer parcial, que es la 11, la vamos a ver en la segunda parte, pero vamos adelantando que hay, en principio, el primer sujeto interviniente en el proceso es el juez, del cual sí, eso sí habíamos hablado, y esto sí entra en la bolilla 4, este parcial. Después hay un sujeto activo procesal que es la parte actora, es decir, en líneas muy generales la parte que está reclamando, en líneas más precisas es la parte que deduce una pretensión. ¿Qué es la pretensión? La pretensión es algo que vamos a ver en un ratito, pero para que estén más o menos ya adelantándoselo, es el reclamo en concreto que está haciendo la parte que inicia el proceso. El sujeto pasivo es contra quién se deduce esa pretensión, contra quién se pretende, contra quién se reclama, en concreto la tutela de un derecho específico. Y por otro lado están los terceros. Los terceros, hay dos tipos de terceros. Un tercero son los terceros ajenos al proceso, es decir, son aquellas personas a las cuales el resultado del proceso le es absolutamente indiferente, indistinto. Le da lo mismo quien gana, quien pierde, por más o por menos. Un ejemplo de ello es el testigo. El testigo es imparcial. El testigo viene, se sienta, declara sobre lo que le preguntan y en función de lo que sabe, a través y percibió a través de sus sentidos. ¿Sí? El perito también es un tercero. El perito es designado, interviene en el proceso y evacúa un dictamen pericial de acuerdo a su especialidad y en función de los puntos que le hayan pedido, ¿no? Pero le es indiferente si hacen lugar a la demanda, no hacen lugar a la demanda, por más, por menos, ¿sí? Es absolutamente imparcial. Sin embargo, a veces hay terceros que son parte en el proceso, que son los llamados terceros citados al proceso. Son terceros que son traídos, ya sea porque alguna de las partes lo solicita o porque voluntariamente se presentan, ¿sí? El ejemplo más de esos dos es más común, es cuando son citados en forma obligada, son los llamados terceros obligados a comparecer al proceso. Supongamos lo siguiente, para que ustedes entiendan. Supongamos que yo estoy parado en un semáforo, segundo en la fila de autos detenidos. Estamos parados en el semáforo en rojo. Hay un auto delante mío, después detrás estoy yo, y viene un auto desde atrás, me choca y me manda contra el que está adelante. Y mi auto obviamente choca la parte trasera, viste la parte trasera del que estaba primero en la fila. El dueño de ese vehículo me inicia un juicio a mí en el cual me reclama los daños y perjuicios ocasionados. Yo contesto la demanda y planteo, como defensa, que cuando hago el relato de los hechos, que en realidad, si bien mi auto choca al de la parte actora, yo soy demandado. La parte actora es quien reclama. Mi auto, yo demandado, es cierto que chocó al de la parte actora, no fue por la acción física de mi auto, porque mi auto no estaba en movimiento, sino que mi auto estaba detenido y fue otro que vino de atrás, me choca y me manda contra el de actor. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Yo lo que voy a hacer es, voy a pedir la intervención de ese tercer vehículo, conductor y dueño y su respectiva aseguradora, como tercero obligado, y lo traigo al proceso. Va a ser una suerte de, entre comillas, demandado bis, pero no es técnicamente demandado.
se llama tercero citado del proceso. Ese sí es parte. Entonces, ¿por qué es parte? Porque puede ser afectado por el resultado del proceso, por la sentencia. Es decir, puede ser que diga la sentencia que se hace lugar al reclamo del demanda, que se rechaza la demanda respecto mío, pero se hace lugar al reclamo respecto del tercero. ¿Está claro? O por ahí se hace lugar contra los dos, contra mí, yo demandado y contra el tercero. ¿Sí? Pero ahí al tercero no le es indiferente el resultado del proceso. De hecho, puede ser condenado a pagar la indemnización. ¿Sí? En algunos casos, no tan comunes, pero está previsto en la ley, esto no lo vamos a ver en esta materia, se ve en derecho procesal civil, el tercero puede presentarse voluntariamente al proceso. Supongamos que es un accidente donde varios pasajeros de un colectivo que choca sufren lesiones y hay 3 pasajeros que iniciaron un proceso, cada uno por el reclamo de sus respectivas lesiones, y hay otro que se entera de la existencia de ese proceso y se presenta espontáneamente y dice, yo también quiero reclamar, ¿sí? Y hace su reclamo. Ese es un tercero que se presenta espontáneamente al proceso. No es realmente tan común. Lo más probable es que cada uno lo haga por separado en una figura que, si llegamos, la vamos a ver hoy, que es la acumulación. Eh, ¿Cuál es el objeto del proceso? La discusión del objeto del proceso tiene que ver y nos mete en otro tema, que es el gran tema de hoy, que es la teoría de la acción y de la pretensión. Cuando hablamos del objeto, el objeto no es la finalidad, la finalidad sí es, si es contencioso, ya lo dijimos, la solución del conflicto de intereses, si es voluntario, constituir, integrar, darle eficacia en una situación o relación jurídica. El problema de la acción nos enfrenta, del objeto del proceso, nos enfrenta a una pregunta, que es la siguiente. ¿Cuál es la materia sobre la cual recae el proceso? ¿Qué es lo que determina el inicio, la continuación y la finalización o extinción del proceso? El proceso tiene que tener un contenido, entre comillas, determinado. Estamos discutiendo sobre algo, ¿sí? Si no, por más que la relación jurídica procesal sea distinta de la relación jurídica de fondo, algo sobre lo cual vamos a volver hoy, algún contenido tiene, algo estamos reclamando. ¿Qué es lo que determina el inicio, la continuación y la finalización del proceso? Esto nos mete en un primer tema, que es el concepto de acción, que como ustedes ya vieron, ya vienen viendo, es uno de los conceptos fundamentales del proceso. El concepto de acción va a depender, lo mismo que ocurría un poco con el proceso, va a depender de cuál es la concepción que tengamos sobre la acción. Es decir, a qué teoría estuviéramos adhiriendo, más allá de que es una cuestión casi ya fuera de debate. En un primer término, en las teorías que denominamos clásicas, se identificaba a la acción con el derecho subjetivo de fondo cuya tutela se persigue. Esto es una postura que venía ya desde el derecho romano, donde sostenía que la acción es el derecho de reclamar lo que nos es debido, el derecho de reclamar en un juicio lo que nos corresponde o lo que nos deben o lo que nos es debido. Esta teoría pasó al derecho procesal francés, muy ligado al derecho, como ya lo dijimos antes, al derecho civil de fondo, civil comercial de fondo, y lo mismo también en un principio al derecho procesal alemán, hasta la primera mitad, hasta la mitad, perdón, del siglo XIX. Se sostenía, esta era un poco también la teoría de Savigny, si bien empieza a ver, Savigny a vislumbrar alguna diferenciación entre una cosa y la otra, decía que la acción es el derecho de fondo reclamado judicialmente, ¿sí? Es la forma que adquiere el derecho de fondo cuando es reclamado judicialmente. Pero en definitiva se los identificaba, era lo mismo. El problema que afronta esta teoría es que parecería que
si no tuviéramos razón desde el punto de vista del derecho de fondo, no habría proceso, lo cual ya estamos viendo que no es así. A mediados del siglo XIX, particularmente en 1856 y 1857, en Alemania surge lo que es un poco el Big Bang del derecho procesal, porque hay un antes y después en la evolución del derecho procesal, como advertíamos recién antes con la teoría general, con la teoría de la relación jurídica, porque a través de se publica el trabajo de un procesalista alemán que se llamaba Windheid, que se lo acabo de escribir ahí en el chat, eh, que se llamaba precisamente la acción romana desde el punto de vista del derecho procesal moderno, y en la cual Windheid lo que hace es eh, vislumbrar, separar que hay una diferencia entre el derecho de acudir a un juez y el derecho reclamado cuando se acude a un juez. Entonces, Windheid lo que hace es vislumbrar y este es el gran aporte de esta teoría, y acá sí hay un antes y después en la evolución del derecho procesal, que es que hay un acto que es el de acudir a un juez a reclamar, y hay otro que es el reclamo en sí mismo, ¿eh? Y acuña el concepto de pretensión. Entonces dice, hay una acción que es el acto de ir a reclamar a un juez, decir, me deben tanto, ¿sí? Por tal motivo, y hay otro concepto que es el reclamo en sí mismo, ¿sí? El derecho cuya tutela estamos reclamando, al cual denomina pretensión. Este concepto que perdura hasta nuestros días, ¿sí? Por eso hay la importancia del aporte, en función de este concepto, sostiene Windheid, y ahí ya le empieza a errar, que la acción, que la pretensión, cuando se hace valer en juicio, se convierte en acción. Y la acción es el objeto del proceso, porque es la pretensión hecha a valer en un proceso. Con esto comienzan las teorías que sostienen la autonomía, la diferencia, las teorías llamaríamos modernas, que sostienen la diferencia entre el derecho de fondo y la acción. Esta primera teoría es la teoría de la acción como un derecho en concreto. ¿Por qué? Porque lo que dice Windheid es que la acción es el derecho de pedirle al Estado que dicte una sentencia o pedirle a la otra parte, al adversario, que dé una solución al conflicto, que autocomponga el conflicto, ¿sí? Que llegue a un acuerdo. ¿Sí? Por eso el derecho en concreto, de obtener una sentencia o un acuerdo por parte del adversario, contra el Estado y contra el adversario. Al año siguiente, 1857, otro procesalista alemán, Müller, ahí se los escribí, lo que sostenía, es que parte de esta teoría, y en parte está de acuerdo, dice, sí es cierto, la acción y el derecho de fondo son distintos, pero yo entiendo, dice Müller, que la acción es más bien un derecho público ejercido contra el Estado. Y también es un derecho en concreto, ¿sí? De obtener una sentencia favorable o el adversario, contra el adversario, de obtener la satisfacción de la pretensión que estoy reclamando, ¿sí? Entonces, repasando. Las teorías modernas comienzan con la teoría de la acción como derecho en concreto. Comienza con esta discusión que se conoce en la historia del derecho procesal como la polémica entre Windheid y Müller, en la cual sostienen que la acción es un derecho en concreto ejercido contra el Estado o contra el adversario. Contra el Estado de obtener una sentencia favorable, y contra el Estado, contra el adversario, de pedirle, exigirle la satisfacción de la pretensión que estamos reclamando. ¿Mm? Que me pague, hablando mal y pronto.
El problema que tiene esta teoría es que, si esto es así, la acción nacería al final del proceso, cuando el juez dicta sentencia, o cuando el adversario arriba a un acuerdo, cuando me paga, ¿sí? Y por lo tanto, no estaría presente, sería un proceso sin acción, lo cual es un disparate, nacería cuando termina. Y por otro lado, es que el Estado no está obligado, el juez no está obligado a dictar una sentencia favorable. El juez está obligado a dictar sentencia. Punto. Yo inicio una demanda, el juez corre traslado, recibe las pruebas, resuelve. Puede ser a mi favor o puede ser en contra mío. ¿Está? No está obligado a darme la razón. Entonces yo no puedo decir que la acción es el derecho de obtener una sentencia favorable, porque puede ser que sí, como puede ser que no. Y además, si la acción fuera ese derecho, en concreto, de tener una sentencia favorable, nacería al final del proceso, por lo tanto, no puede ser el objeto del proceso, porque el objeto del proceso tiene que estar presente durante todo el proceso. Hubo otra teoría en el medio, que es la denominada teoría del derecho potestativo de Chiovenda. Giuseppe Chiovenda era un procesalista italiano, ahí les escribí el nombre, era un procesalista italiano que a principios del siglo, 1904-1905, da un discurso inaugural iniciando las clases en enero de ese año. Y ese discurso inaugural pasó un poco como a la historia, como la denominada, porque esto era la Universidad de Bolonia, la producción de Bolonia, porque ahí Chiovenda sienta una serie de una serie de principios procesales fundamentales. Uno de ellos es su concepto de acción. Lo que dice Chiovenda es que, y esto nos vamos un poquitito al principio de la materia, cuando decíamos que las normas formales, las normas procesales, entran a jugar cuando hay una violación de la norma de fondo. Si no hubiese una violación de la norma de fondo, no habría reclamos judiciales, eso está claro, ¿sí? Si viviéramos todos en perfecta armonía, o sea, estamos hablando obviamente de una utopía, entonces, esto es lo que Chiovenda denomina el fenómeno de actuación de la ley, es decir, del cumplimiento de la ley en forma forzosa. La ley se puede cumplir en forma espontánea, o la norma, vamos a ser más amplio, se puede cumplir en forma espontánea, y si todos la cumplieran de forma espontánea, no habría procesos, o se puede, o ante su incumplimiento, se puede obtener el cumplimiento de forma forzosa. Ese es lo que se denomina el fenómeno de actuación de la ley. Ahora, dice Chiovenda, hasta ahí la explicación respecto a la diferenciación entre normas de fondo y de forma. Ahora, seguimos un poquito más. Para que un juez, en un proceso civil, un juez, donde ustedes ya están viendo en la bolilla de principios que la iniciativa en principio es privada, donde para que un juez intervenga y se pueda arribar a esta actuación de la ley, a este fenómeno, a este cumplimiento forzoso de la ley, o de la norma, si ustedes quieren, necesitamos que alguien lo pida. A mí me chocaron el auto, por más que el juez esté en la esquina mirando el accidente, si yo no entablé una demanda reclamando los daños, el juez no puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Porque impera el principio dispositivo. Necesita la iniciativa privada. Entonces, ¿qué es lo que dice Chiovenda? Está en las partes, en los particulares, reclamar esa actuación de la ley, reclamar la tutela de los derechos de los cuales son titulares. Pueden hacerlo como pueden no hacerlo, ¿sí? Si quieren lo hacen y si quieren no lo hacen. Y si lo hacen, ellos también van a determinar, y acuérdense del principio de congruencia, en qué términos lo hacen. Si yo reclamo 10, el juez no me puede dar más de 10. Si yo reclamo 100, el juez no me puede dar más de 100. Entonces, y si yo reclamo incapacidad y lucro cesante, el juez me podrá dar incapacidad y lucro cesante. No me puede dar incapacidad, lucro cesante y daño estético, porque no lo reclamé. ¿Está claro? Estaría violando el principio de congruencia. Entonces,
lo que Quiobienda dice es, la acción es el derecho potestativo, una potestad, una facultad, de reclamar la actuación de la ley. Volvemos un poquito para atrás y vemos la acción como derecho en concreto. Decíamos, esta teoría no cierra por ningún lado. No puede nacer la acción recién con la finalización del proceso. Entonces, ahí surge otra teoría, que es la teoría de Degenkolb, que ahí se los escribí, que es la teoría de la acción como derecho abstracto. ¿Qué dice Degenkolb? Lo que Degenkolb dice es, no, señores, en realidad, la acción no puede ser un derecho en concreto, porque el juez no está obligado a dictar una sentencia favorable. Sí tenemos derecho de acudir a un juez y reclamar. Ahora, el juez puede ser que nos dé la razón o puede ser que no nos dé la razón. Entonces dice, la acción en realidad es un derecho abstracto. Esta es la teoría que sigue. ¿Sí? Es un derecho abstracto. ¿De qué? De acudir a un órgano judicial a los fines de solicitarle la tutela de un derecho. ¿Sí? Pero el derecho consiste en el mero acto de acudir al órgano jurisdiccional, ¿sí? Al solicitar la tutela de un derecho, la tutela jurisdiccional de un derecho que ha sido, en principio, violado. Pero esto independientemente de su contenido, ¿sí? Independientemente si estamos reclamando una indemnización de daños y perjuicios en el accidente de tránsito, si estamos reclamando un incumplimiento de contrato, si estamos reclamando un desalojo, una división de condominio o lo que fuera, ¿sí? Es solamente el hecho de ir ante el juez, comparecer ante el juez, por escrito, con patrocinio letrado, con todas las formalidades que vamos a ir viendo, sobre todo en la segunda parte, y reclamar la tutela de un derecho. Una vez que yo acudí ante el juez, ahí ya se ejerció y se agotó la acción. Entonces, ¿puede la acción ser el objeto del proceso? No, no señor, no puede ser, porque ya se agotó. Esto es lo que este concepto se pulió posteriormente, o se siguió ampliando, y se considera que es un derecho público constitucional, que todos tenemos, aquí y ahora, en este momento. Ustedes verán, pero yo no tengo problema con nadie, no tengo conflicto con nadie. No, no, ya lo sabemos muy bien, pero eso no es óbice, no quita de que hoy todos tengamos acción, porque todos tenemos potencialmente la facultad de acudir a un juez y reclamar. No puede haber ninguna norma que nos diga durante tanto tiempo esto no se puede reclamar. No, no. Yo siempre voy a poder reclamar el derecho que quiera. Después, si tengo razón o no tengo razón, si me van a dar, si va a prosperar el reclamo, no va a prosperar, eso es otra cosa. ¿Sí? Eso es otra cuestión que vamos a ver después. Pero el derecho de acudir a un juez, que es lo que actualmente o modernamente se conoce como el derecho constitucional a la jurisdicción, el derecho a la jurisdicción, el derecho de poder acudir a un juez. ¿Sí? Es un derecho público constitucional. Entonces, cerrando, la acción es el derecho público constitucional de acudir ante un juez a solicitarle la tutela de un derecho. ¿Sí? Pero solamente es eso. Una vez que yo ejercí la acción, ya la utilicé, se agotó la acción y recién ahí va a empezar el proceso. Entonces, la acción es anterior al proceso, por eso en realidad es un presupuesto procesal. ¿Estamos? Igual hay unos autores como Gossaini que dicen, bueno, está bien, pero la acción no puede estar nunca absolutamente vacía de contenido, porque si voy ante un juez, no voy solamente a saludarlo, voy con un reclamo determinado. ¿Estamos? Está bien, pero, pero no es ese el objeto del proceso. La acción es solamente el acto, la facultad, ya vemos constitucional, de sustento constitucional, de acudir ante el juez. Entonces me dirán, ¿y entonces cuál es el objeto del proceso? Y ahí es donde surge, que ya lo veníamos adelantando, el concepto de pretensión. La pretensión sí es la afirmación de ser titular de un derecho y el reclamo, en concreto, y el reclamo de que ese derecho sea tutelado, restaurado, ¿sí? Atento a la violación del mismo. ¿Sí? Entonces, ahí sí, el acto de ir ante un juez y decirle, me chocaron, el arreglo sale
150.000 pesos, quiero que me lo arreglen, eso sí va a ser la pretensión. Y el responsable es fulano y mengano, eso sí es la pretensión. O tengo una casa y me la usurparon, estoy pidiendo el desalojo, quiero que se desocupe. Eso sí es la pretensión. La acción va a ser el acto de ir ante el juez a reclamar el desalojo. El pedido concreto del desalojo va a ser precisamente la pretensión, el derecho en concreto que se está reclamando. Ese es el objeto, que cuando yo interponga la demanda, ¿sobre qué va a radicar esa demanda? Sobre la pretensión, ¿sí? Sobre ese reclamo en concreto. ¿Qué hechos le voy a contar al juez? Que tengo una casa y que fue ocupada. ¿Sobre qué hechos va a recaudar la prueba? Precisamente, si soy dueño de ese inmueble, si el mismo está ocupado, por quiénes, ¿sí? ¿Y sobre qué va a tener que resolver el juez? Sobre eso, sobre si yo soy titular de inmueble y si el mismo está o no ocupado y en qué términos, y si corresponde la desocupación forzosa de quienes lo están ocupando actualmente. Sobre eso va a recaer. Y si termina con un modo anormal, con una transacción, con una conciliación, con un allanamiento, sobre qué se va a transar. Sobre eso nos juntaremos ambas partes y diremos, bueno, listo, se reconoce que el inmueble está ocupado y se compromete a desocuparlo en el plazo de 10 días. ¿Estamos? Sobre eso va a radicar la finalización del proceso. Entonces, es la pretensión la que determina el inicio, porque va a estar contenida en la demanda, la continuación, todas las pruebas y todos los actos procesales van a versar o están relacionados a ello. Yo no puedo ofrecer y producir pruebas sobre hechos que no tienen nada que ver con lo que estoy reclamando. ¿Sí? Sería absolutamente impertinente. Y sobre eso va a tener que resolver el juez, o sobre eso, si termina con un modo anormal, va a versar una transacción, una conciliación, un allanamiento o un desistimiento. Por otro lado, la pretensión puede ser, hay distintos tipos de pretensiones de acuerdo al tipo de proceso. Nosotros la vez anterior hablábamos de las distintas modalidades del proceso, ¿sí? Y en el caso de la pretensión civil es particularmente, esencialmente privada, ¿sí? Es decir, no puede haber un inicio de un proceso civil de oficio. Es decir, si bien la mayoría de las cuestiones del principio dispositivo quedan un poco, y de lo que le planteamos en el tribunal, se nos está acabando el tiempo, queda menos de un minuto, arrancamos ahora con el otro.